A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al Día, un programa destinado a que ustedes conozcan todos sus temas de interés en la odontología. Mucho gusto, yo soy Lisette Naves y estamos el día de hoy con el doctor, el cirujano maxilofacial, el doctor Jorge Luis López. Un gusto que estés aquí hoy. Muchas gracias, doctora Liz Naves, por la invitación. Gustosos para hablar en el tema que has planteado el día de hoy, que es un tema interesante para los pacientes y nuestro público en general. Entonces vayamos presentando el tema para los televidentes. Queremos hablar un poco de lo que la gente espera cuando llega al odontólogo. He oído mucho de los pacientes recientemente que dicen, no, yo tengo odontofobia. Y comienzan a hablar de la odontofobia, de que no tengo miedo al dentista. Y es verdad, muchos pacientes sí tienen miedo al dentista, pero hay que diferenciar un poco de lo que es el miedo al dentista de lo que es la odontofobia. El miedo al dentista es que sí, la verdad nos crea un disconfort ir al dentista. Vamos al dentista y no nos parece la mejor experiencia, pero la odontofobia es cuando literalmente ya no puedes ingresar a la consulta. En verdad, una fobia es un miedo exacerbado. Entonces tenemos que mantener ahí un poco los límites para poder saber qué es lo que siente el paciente. Una cosa es normal que el paciente diga tengo miedo al dentista, pero ya viene a ser casos que hay que manejarlos con mayor tino cuando en verdad hay una odontofobia. Sí, bueno, si bien hablemos de la fobia es un miedo infundado en nada. Es decir, no tiene un sustento, decir tengo miedo a esto, es un miedo desconocido. Pero la fobia en sí, el temor al dentista, se presenta muchas veces porque no se maneja correctamente lo que es el dolor y la terapia del dolor del paciente. Eso es lo más importante. Vamos viendo una imagen para que los televidentes no se pierdan un poco de lo que estamos hablando al hablar de la odontofobia. Y mira, tenemos aquí en la imagen eso, de que literalmente no quieren ni abrir la boca para la atención. Cuando tenemos un paciente con odontofobia, este sí puede ser el caso. Cuando tenemos un paciente con miedo al dentista, solo está renuente a la atención. Pero un paciente con fobia, con una verdadera fobia, ya pasa de los límites. Eso es lo que quiero diferenciar un poquito en los televidentes. Y ahorita lo que me pareció súper interesante es este meme que vi en Facebook, que obviamente lo adapté para que sea de mi propia propiedad, pero viene a ser lo que dicen que es el umbral del dolor cuando acudes a la cita con los odontólogos. Que si te dice el dentista que no te va a doler nada, es que te va a doler. Que si te dice que te va a doler un poquito, es que vas a llorar. Que cuando te dicen que te duele mucho, es que vas a ver por breves segundos a San Pedro en la puerta del cielo siendo interrumpido por el sonido de un taladro que te lleva al infierno. Y sí, esto es el miedo que tienen las personas y está en el dentista poder manejar este miedo, y si es que el miedo es al dolor, pues poder manejar este dolor. Pero gran parte del miedo que tenemos al dentista se basa por la turbina. Entonces ahorita cuando vemos en la imagen que los pacientes asocian la turbina con un taladro. Y sí, si bien la turbina tiene revoluciones, la turbina tiene un sonido particular que no es muy agradable para los pacientes, y en esto se fundamenta gran parte del miedo. Pero bajo mi experiencia, el miedo al dentista va más allá de la turbina. Estaba justamente con un paciente hace 2 días y era una caricita que ya estaba bastante profunda. Entonces, para no tener riesgo de tener contacto con la pulpa, con el nervio del diente, pues yo comienzo con una remoción atraumática del diente. Es decir, sin turbina estoy removiendo la carie, pero igual se presenta el dolor. Entonces ya no estoy manejando la turbina. Hoy por hoy hay técnicas como la remoción atraumática para no manejar la turbina cuando se puede, pero igual hay dolor. Entonces el paciente igual, ¿qué pasa? No quiero estar aquí porque hay dolor. Entonces ahí está la parte súper importante de que ¿qué más viene a ser el fundamento del miedo al dentista? Viene a ser el fundamento del dolor. Sí,
Vale destacar también el tipo de umbral del dolor, o sea, la capacidad de la persona a resistir este dolor. Ese manejo tiene que ser por parte del profesional odontólogo desde la primera consulta, desde el saludo. Y otra de las cuestiones muy importantes es también el manejo de la anestesia local. Es inconcebible que en el siglo XXI, en el año 2018, haya procedimientos odontológicos que no se los realice con anestesia. La anestesia local debe ser usada gracias a su seguridad y a su efectividad a través de los años que se ha ido presentando. Debe ser utilizada en casi todos los tratamientos odontológicos. Ese como primer punto. Y como segundo punto, clave para el manejo del dolor es la situación de la patología en la que se encuentra el paciente. Si un paciente se encuentra con una cara hinchada, con un edema, con una pericoronaritis, es decir, una infección del tercer molar, en esas condiciones, sea lo que sea, va a haber dolor. Entonces, y el uso de anestésicos va a estar inefectivo, aparte de contraindicado, va a estar inefectivo porque el pH ácido no va a permitir el ingreso. Entonces, la patología y el manejo de la anestesia también son muy importantes en la actualidad en el manejo del dolor, porque si no y más el proceso psicológico de atención al paciente, ya que sin estos tres factores, la verdad, el dolor, por más que tenga el paciente un umbral alto, es decir, puede soportar, o un umbral bajo, es decir, no tiene mucho que soportar dolor, el paciente también dependerá de estos tres factores para ser manejado. Esta parte es lo que quiero enfatizar porque esa es la parte del tema del día de hoy, el manejo del dolor. Porque hablamos de la odontofobia como el miedo al dentista, pero para poder manejar este miedo al dentista tenemos que tratar en lo que se fundamenta este miedo al dentista y es en el dolor. Entonces, por parte de los dentistas, tú como cirujano, yo como endodoncista, vienen a ser parte de las especialidades que más dolor pueden llegar a referir en los pacientes y en las que un mejor manejo se tiene que tener de la anestesia. En cirugía estamos haciendo incisiones, colgajos, en endodoncia estamos ingresando al nervio. Entonces, obviamente necesitamos un manejo eficaz de la anestesia. Entonces quiero poner una imagen para comenzar a hablar un poco de esto de el miedo a las inyecciones, del manejo al dolor, porque gran parte va a ser esto. Muchos pacientes tienen miedo a las inyecciones y si queremos tener anestesia, pues tenemos que ejercer una inyección sobre los tejidos suaves, los tejidos blandos para penetrar con el anestésico, ¿no? Entonces de ahí lo que podemos ir hablando es ya de en sí de la anestesia. Sí, vale destacar en lo que tú hablabas de la fobia. Los pacientes que tienen fobia o que está comprobado que es imposible, sean niños o adultos, dar una atención odontológica ambulatoria local, tiene que ser tratado con sedación o anestesia general. Tiene que ser tratado así, porque esos casos que son muy pocos deben ser manejados con anestesia general o sedación. Y ahí también se usa, dependiendo del procedimiento, anestesia local. Entonces, es importante que ciertos casos sean valorados para ser atendidos bajo esta circunstancia, deprimir el dolor totalmente y deprimir los sentidos para poder trabajar y hacer que el paciente tenga una correcta atención. Me parece muy interesante el punto que tú sacas ahorita a relucir, de que sí, hay casos puntuales en los que no vamos a manejarlo con anestesia local, sino pacientes puntuales en los que diremos sí, se necesita sedación, o sí se necesita un manejo intrahospitalario con anestesia general. Pero estos casos, primeramente, lo que es sedación no es mayor conflicto, simplemente viene a ser a dar una pastilla que puede funcionar una hora antes, que se la da una hora antes para que funcione al rato de la consulta. Pero cuando ya son casos de anestesia general, intrahospitalaria, pues el costo de la intervención se duplica. Porque hay que pagar al anestesiólogo, hay que hacer exámenes de sangre, hay que hacer un electrocardiograma, todos estos exámenes básicos que se necesitan para poder ingresar a un paciente a este tipo de atención. Sí, por eso es importante la valoración. Como tú dices, la sedación, un proceso ambulatorio, permite trabajar, reducir la ansiedad del paciente. Esto es más en pacientes jóvenes, hablemos, o que una patología sistémica controlada, pero por ejemplo, paciente diabético, hipertenso, pacientes hipertiroideos no muy bien controlados o que son de riesgo por la edad o por una situación patológica sistémica, eso sí tiene que ser valorado, y aparte su fobia o su miedo, entonces esto sí debe ser intrahospitalario para medir, para valorar medicina interna, valorar de diferentes especialidades para que el paciente tenga todo es la valoración dependiendo de esto. Así manejamos dolor
y manejamos la ansiedad. Pero en casos ya específicos de fobia, digo, Sí. no es lo mismo miedo que fobia, no es que Exactamente. todos los pacientes saben que no me gusta el dentista, de una Exactamente. entremos al consultorio, entremos al quirófano. Exactamente. Entonces ya ahí es otro nivel de terapia. Entonces comencemos a hablar un poco de la anestesia. Justo estábamos con una imagen un ratito antes para hablar un poco de las técnicas de anestesia también. Aquí podemos ver en la imagen varias técnicas y bueno, vemos la aguja, que es lo que ahorita sé que los televidentes se me están retorciendo en casa cuando la ven. Pero es importante irle perdiendo el miedo a esto y conocer un poco sobre las técnicas de anestesia que tenemos. Sí. La anestesia, en sí, la anestesia infiltrativa es un poquito más dolorosa porque es más superficial. Entonces los tejidos tienden a sentir un poco más. Las recomendaciones que se hacen esto es que al mismo paciente se le indica que no se mueva o que no tenga movimientos bruscos, porque el movimiento brusco produce más dolor. Una técnica de anestesia bien aplicada, sin movimientos bruscos, con agujas que penetren suavemente y que vayan depositando lentamente el anestésico, no tiene por qué haber una sensación más dolorosa. Cuando el paciente ya siente algo más o menos, depende también de su umbral o su capacidad de resistir el dolor. Las técnicas tronculares, es decir, que van directo al nervio o al tronco nervioso, son un poquito más molestas porque la profundidad de la aguja es más, pero con esta bloqueamos mucho más sensibilidad, más nervios que en la superficial, que es solo para nervios superficiales, digámoslo así, ¿no? Hagamos que los televidentes se ubiquen un poco con las imágenes que estamos ahorita. La imagen superior viene a ser el área en el que vamos a colocar la anestesia troncular. Estamos ahí indicando los preparados anatómicos para poner la anestesia. Esta anestesia, la verdad, sí me parece a mí más fuerte. La inyección viene a ser un poco más dolorosa, exactamente por lo que estamos dando directo a la rama nerviosa y no solo a un nervio. Tenemos en la parte inferior derecha lo que es, en cambio, la técnica de anestesia infiltrativa. Y tenemos en la parte inferior izquierda lo que viene a ser una técnica intraligamentaria, ¿no? Sí, también es molestosa. Aquí también te debe haber pasado mucho de los pacientes que te comenten y dicen, pero a mí, doctor, si me va a anestesiar, doctora, si me va a anestesiar, por favor, póngame la cremita o póngame el spray. Póngame el spray, el tópico, ¿no es cierto? Resulta que el spray simplemente se absorbe muy superficialmente en el epitelio. Y lo de la aguja igual tendrá a sentir cierta sensación de molestia, por más que haya el tópico. Yo soy medio enemigo de usar los tópicos, porque su contenido es tóxico. Es la articaína, por ejemplo, que se usa en los anestésicos tópicos. Tiene 4 veces más toxicidad que el anestésico en sí de frasco. Entonces, el ponerle a niños o ponerle en spray, muchos se tragan esto y el riesgo de toxicidad es mayor. Entonces, y aparte, lo que hace una anestesia superficial, que igual va a sentir la aguja casi en las mismas condiciones. Entonces, más se lo usa por factor psicológico, sobre todo en niños. Es una aclaración, porque muchos dicen, no, si no me ponen la crema no sirve y yo siento igual. Y muchas veces esto es tóxico, mucho más tóxico que el anestésico, que tiene poca toxicidad. Ahorita te estás hablando de los anestésicos tópicos, entonces para esto tengo una imagen para que hablemos exactamente de lo que viene a ser la opción de la cremita o la opción del aerosol. Aquí en la imagen tenemos en la parte superior la opción de las cremitas, ¿no? De que como las ven en distintos colores es porque vienen en distintos sabores. Las he probado, igual saben horrible, pero vienen saborizadas exactamente para favorecer al paciente de colocar la crema. Y en la parte inferior tenemos el aerosol, que suele ser lo que se coloca de anestésico tópico en vía aerosol. En cuanto a mi perspectiva de los anestésicos tópicos, pues sí, comparto tu opinión. El efecto del anestésico tópico es muy, muy corto para en verdad utilizarlo. Porque sí, si utilizamos el anestésico tópico, colocamos la cremita sobre la parte en la que vamos a colocar la inyección. Colocamos la cremita. Primeramente hay que dejarla reposar. Hay que darle un tiempo para que el anestésico tópico sirva. Porque si es que instantáneamente después de que colocamos la cremita, colocamos el aerosol, de una hacemos el pinchazo, pues no sirvió de nada. Si esperamos un ratito, pues sí va a haber una ligera anestesia del área,
Pero, de nuevo, recalcando tu punto, el anestesia va a ser en el área en el que colocamos el anestésico tópico. El anestésico tópico funciona por contacto. Entonces, estamos anestesiando, para que se imaginen, para que me entiendan ahorita los televidentes, la parte superior de la piel. Que bueno, el anestésico tópico no funciona en piel, solo funciona sobre mucosas, pero es para un ejemplo didáctico. Anestesiamos la capa superior y el rato que vamos a hacer el pinchazo, pues el rato que penetra la piel no duele. Pero la inyección tiene que cruzar más tejidos, la inyección tiene que ir más adentro. Y el rato que la inyección va penetrando el resto de tejidos, pues sí va a haber sensación. Entonces, en verdad, el efecto del anestésico tópico es muy limitado, pero como una ayuda psicológica para pacientes que estén muy nerviosos, muy ansiosos, para niños, pues es muy útil. Y a veces, pues, dependiendo del caso, dependiendo del paciente, pues sí la uso, pero conozco su efecto limitado. Sí, y el estrés. Hablemos así, ahora que vamos a hablar de los anestésicos también. Los anestésicos tienen una sustancia que se llama vasoconstrictor o adrenalina. Eso por lo general se llama con vaso, y los que son sin vaso o anestésicos que en teoría son para pacientes con problemas sistémicos. Pero vamos a ver que no es tan así, que el uso del vasoconstrictor y la adrenalina es mucho más importante que usarla sin esta, porque el organismo produce desde su cerebro una sustancia que también es la adrenalina, estimula las suprarrenales y sale esta adrenalina. Y esta adrenalina del organismo es más fuerte que la adrenalina del cartucho de anestesia. Por eso es que muchas veces, con una técnica bien aplicada, el paciente está con tanta ansiedad y tantos nervios que no hace efecto la anestesia. Y es la típica pregunta o la típica consulta que te dicen: verá, doctor, doctora, a mí no me coge la anestesia. Clásico. No es eso. Ninguna persona en el mundo es inmune a la anestesia o a la adrenalina. Es inmune porque su organismo tiene tanta ansiedad y tanto estrés que le vence a la adrenalina del cartucho anestésico y prácticamente hace una función cero de anestesia. Eso es importante en el manejo del dolor también, porque el manejo del dolor, reducido la ansiedad, reducido el estrés, obviamente la anestesia actúa mejor. No, por este caso que tú mencionas, pues me ha pasado, y a veces uno comienza a dudar incluso de sus propias debilidades y dice: no, tal vez no utilicé la técnica correctamente, tal vez no puse en el lugar correcto la inyección. Uno intenta con una segunda técnica de anestesia, uno ya está en un segundo cartucho, es decir, ya está comenzando al límite de lo que debería ser la cantidad normal para que coja. Y el paciente sigue igual. Me pasó con mi esposo, para el caso, o sea, a nivel de confianza. Pero no, exactamente en la cantidad de nervios que él tenía, que el paciente puede llegar a tener, pues contrarresta este efecto. Sí, eso es, y vamos viendo también en las imágenes que tenemos a continuación, bueno, el uso de anestésicos, como hablábamos, los anestésicos se metabolizan prácticamente, es un fármaco, ¿no? Es un fármaco y que tiene una dosis, y eso muchas veces no lo vemos así, le vemos como una sustancia que solo va y bloquea, ¿sí? Pero el anestésico tiene mucha importancia en los pacientes con enfermedades sistémicas, porque también te voy a comentar, y también te debe haber pasado este caso, que viene un paciente con la presión alta, o viene un paciente con algún problema sistémico, hipertenso, y te dice: ponrame la anestesia que es para mí, o ponrame la anestesia esa que no es para las personas enfermitas, porque no puedo usar el otro. Se refieren a que como ellos ya son pacientes habituales y saben que no les dicen no usar el vasoconstrictor, es decir, no usar adrenalina, porque han tenido quizás algún problema cardíaco o son hipertensos. Pero vamos a ver que los pacientes con presión arterial alta, en casi todos los casos, se debería usar con vasoconstrictor, es decir, con adrenalina. Menos en hipertensiones que son pacientes descontrolados, o sea, que no tienen un buen control de su hipertensión, y pacientes que toman beta bloqueantes, es decir, que toman atilerol, propanol, que son estos agentes antihipertensivos, tienen un efecto adverso con el anestésico local y la adrenalina. Pero en la mayoría de casos, si el paciente está controlado, se debe usar con anestésico con adrenalina, no sin esta, porque el tiempo de duración es menor, y si el tiempo de duración es menor, la anestesia no es tan profunda, y si hay que hacer un procedimiento más grande, el paciente va a sentir estrés, va a sentir dolor,
Lo mismo que pasa en el diabético, va a sentir estrés, va a sentir dolor y su organismo comienza a mandar mucha adrenalina, y la adrenalina es antagonista de la insulina. El diabético, por ejemplo, toma hipoglicemiantes, por ejemplo, para bajar la insulina, u otros diabéticos tienen que inyectarse insulina porque no la tienen. Si tú le pones adrenalina, hace un efecto benéfico. No estás bloqueando la insulina, no estás bloqueando la insulina de su organismo, estás reduciendo el estrés que él produce eso. Entonces, muchos creen que los anestésicos con vaso, los anestésicos comunes y corrientes, no deben usarse en ningún paciente hipertenso ni en ningún paciente diabético, lo cual es falso. Son casos específicos que no se debe usar esos anestésicos. Pero en casi todos los pacientes, y sobre todo si están controlados, sí. Esto me parece súper importante enfatizar este punto que tú estás dando, de que sí, tenemos el anestésico viene tenemos el anestésico con el componente, con el anestésico en sí, con el componente que es el anestésico, sea lidocaína, sea mepivacaína o sea articaína, tenemos estos tres que pueden ser. Y aparte de esto tenemos lo que es el vasoconstrictor en el medicamento. La mepivacaína viene a ser el que viene sin vasoconstrictor y por eso se lo suele recomendar. A veces vienen los pacientes y dicen, no, soy hipertenso, quiero exactamente que me pongan mepivacaína. Tuve una pacientita que venía y me dice, no, estoy dando de lactar, por favor, mepivacaína. Ni se te ocurra con nada más. Y pues sí, hay casos que vamos a necesitar utilizar esta mepivacaína porque sí puede ser ligeramente menos tóxica, pero porque la paciente venía a una calza puntual que le dolió mientras estaba abriendo. Pero si estoy realizando un tratamiento de endodoncia, que obviamente viene a ser un tratamiento de mayor duración, pues ahí preferiría utilizar una articaína, porque si bien va a tener vasoconstrictor, pues como va a tener un mejor efecto de unión a las proteínas, va a resultar menos tóxico y como tiene una mayor duración, con un cartucho estoy cubierta por toda la cita. Mientras que si estoy utilizando mepivacaína, que tiene una menor duración exactamente por no tener este vasoconstrictor, en lo que es una cita de endodoncia me va a tocar a la media hora de nuevo, porque ya le está molestando. A la media hora de nuevo, entonces paso de solo un cartucho a tener, ya tal vez tener que colocar 3, tener que colocar 4, que es con lo que va a aumentar la toxicidad. Claro, y por ejemplo la anestesia local en niños, que también el uso de vasoconstrictores, es decir, de adrenalina. ¿Qué hace la adrenalina? Hace que no haya menos sangrado en el campo operatorio, haya menos toxicidad del anestésico porque se centra en el sitio donde pusiste y no se disemina. La adrenalina está contraindicada en pacientes cardíacos e hipertiroides, sobre todo en niños. La noradrenalina, que es otro vasoconstrictor también usado, contraindica en pacientes hipertiroides. Lo que sucede en niños que tienen los anestésicos ya aquí es la felipresina, que es indicada en niños, ancianos, hipertensos, diabéticos, la fenilefrina. Hay anestésicos que también tienen este tipo de vasoconstrictor. También es importante lo que te hablábamos de los diabéticos. Los pacientes diabéticos tienen una falta de cicatrización o una dificultad en la reparación, tendencia a los procesos infecciosos. En ellos, más aún se debe usar, si están controlados, se debe usar anestésicos con adrenalina para impedir que la lesión se expanda y que la anestesia bloquee el dolor, bloquee este proceso infeccioso. Y bloquee, por ejemplo, ellos están tendencia a enfermedad periodontal. Entonces, si un profesional hace un tratamiento aquí, raspado, alisado o exodoncia, o lo que esté haciendo para mejorar su salud periodontal, si pone un anestésico sin adrenalina, lo que va a producir es mayor sangrado, va a dificultar el procedimiento, va a afectar el procedimiento quirúrgico porque no va a mejorar el campo visual, y aparte va a haber una baja de insulina porque no tiene un antagonista. Entonces es importante que en este tipo de patologías se valore bien y se vea que en casi todos los casos, y sobre todo si están controlados, se puede manejar. Casos muy puntuales, por ejemplo, diabéticos de muchísimos años, diabéticos que no siguen las recomendaciones y que siempre tienen estas descompensaciones, cetoacidosis, etc. Ellos es preferible usar el anestésico y hacer procedimientos más rápidos y usar sin adrenalina para evitar cualquier problema a la salud.
Hablemos un poco también de todos los casos en los que no va a funcionar el anestésico. Tú ahorita estabas mencionando los casos en los que por ansiedad, por parte del paciente, el anestésico no funciona. El efecto que tenemos a nivel del cerebro, el poder que podemos ejercer es muy fuerte y por lo mismo no va a coger el anestésico. Pero tenemos varios otros casos en los que si bien anestesiamos, no va a coger el anestésico. Quiero hablar un poco de estos casos, como viene a ser tal vez el motivo de una infección. Para eso tenemos una imagen, para comenzar a hablar un poco de estos casos en los que no funcionan los anestésicos, más allá que por la ansiedad del paciente, porque el dentista debería saber que todavía no lo debe colocar. ¿Cómo debería ser un poco el manejo aquí? Por ejemplo, aquí tenemos una foto. Es paciente embarazada, ¿no? Ojo, en embarazadas aumenta el sistema hormonal, hay una deficiencia de higiene en la madre, viene este proceso infeccioso y mira un absceso de gran tamaño de un tercer molar. Aquí el anestésico no va a producir ningún efecto. ¿Por qué? Porque el pH ácido impide que el anestésico actúe. Por eso es que en este tipo de procedimientos, sea en pacientes diabéticos, sea en madres embarazadas, sea en los pacientes, se tiene que dar una profilaxis antibiótica, eliminar toda esta cepa bacteriana que existe ahí, y una vez de esto realizado, hacer el procedimiento, porque aparte va a ser doloroso, y ahí viene nuevamente el manejo del dolor. Anestesiar en estas circunstancias no sirve de nada. Otro caso en los que no va a funcionar el anestésico, me acuerdo que tenía sospechas con un paciente, lastimosamente no lo pude confirmar, pero quisiera recalcarlo un poquito ahorita para los televidentes, ya que es algo que deberían mencionarlo en la historia clínica, si bien viene a ser un poco tabú, pero tienen que mencionarlo porque es importante conocer para el odontólogo, viene a ser el uso de drogas. Cuando los pacientes inhalan cocaína, ¿qué repercusión va a tener esto en el anestésico? Pues muchas veces no va a coger el anestésico si están teniendo este uso de drogas. Sí, bueno, sería lo menos importante, digamos, que el efecto anestésico no se produzca. Lo grave en los pacientes que consumen o que son cocainómanos, sobre todo los que inhalan esta sustancia, es el uso de anestésicos adrenérgicos, es decir, que tengan vasoconstrictor. Puede dar una sobrecarga cardíaca y el paciente fallecer en ese mismo momento por la adrenalina del anestésico. Eso es lo más peligroso en los pacientes que consumen este tipo de drogas. Por eso es importante la historia, la valoración e indagación correcta en este tipo de pacientes. No por eso no se le puede negar la atención, pero sí se debe usar en esos casos sí puntuales anestésicos sin vasoconstrictor y procedimientos rápidos, por más abundante sagrado que haya. Si vamos a hacer una extracción, si vamos a hacer un procedimiento periodontal, la posible consecuencia es la muerte o fallecimiento del paciente por la adrenalina en su corazón. Entonces, en esto seamos súper honestos. No aprobamos el uso de drogas, pero va más allá. Nosotros no podemos negar la atención a un paciente solamente porque este paciente utilice cocaína o utilice marihuana. Pero sí es fundamental que el paciente nos lo comente, porque estamos manejando otro tipo de fármacos con el que puede haber interacción. Exactamente. Entonces, por lo mismo resulta fundamental conocer esto para saber qué anestésico utilizar, si lo vamos a utilizar con vasoconstrictor o no. Hay que tener esto todo siempre bien contemplado, también para la cantidad de cartuchos que vamos a manejar y para todo el manejo en sí en la cita. Sí, y vale aclarar, también tuvimos una diapositiva del embarazo, la lactancia. Si bien los anestésicos locales o los procedimientos dentales con anestesia deberían principalmente usarse entre el tercero a sexto mes de embarazo, pero en casos de emergencia y que no hay una amenaza de aborto o que el embarazo está normalmente llevado, el uso de anestésicos locales con adrenalina no suponen ningún mal, ni está comprobado cambios teratógenos, cambios del feto, daños a la madre, absolutamente. Y en la lactancia, la misma circunstancia. No se puede suprimir la leche materna porque se puso anestésico con o sin vaso. Lo que se elimina en leche materna es menos del 1%, ¿no? No, esto es lo que quiero recalcar ahorita a todos los televidentes, ya para culminar la emisión de hoy día. Siempre tengan una comunicación abierta con sus odontólogos para poder hablar de cuál será el mejor anestésico para utilizar en cada situación. Esto es muy importante, no vayan tampoco cerrados de que no, ya oí la historia, únicamente quiero mepivacaína. Pues no, porque estamos hablando que a veces por el uso de más cartuchos puede llegar a ser más tóxico, y si tenemos una consulta larga, pues tenemos otras opciones con vasoconstrictor que son muy viables para ustedes.
Entonces no duden de consultarnos para cualquiera de estos temas una vez que acudan a consulta con nosotros. Les vamos a dejar nuestros números de contacto, el 452-2296 o el 0998-961-458. No se olviden, somos la clínica Dental Advantage y por lo mismo también les dejamos nuestra página de Facebook para que se comuniquen a @dentaladvantage.io. Un gusto que hayan estado el día de hoy con nosotros. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.